Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El universo no tiene obligación de ser bello y sin embargo es bello. François Ching. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros queridos colaboradores locales, Book Bazaar, una tienda de libros usados, En Barra, productos cosméticos sin empaquetado plástico, humo recolector, inciensos hechos de madera residual y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com/volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. Así es. ¿Por qué hablar de murciélagos? Estos animales son muy importantes para los ecosistemas y resulta que una amiga de Katy es una apasionada de los murciélagos y ha dedicado gran parte de su vida a estudiarlos. Su nombre es Celina Herrera, es mexicana-alemana, creció en Mérida en la península de Yucatán y actualmente vive y trabaja en Dresden, Alemania. Celina es bióloga con un magíster en biodiversidad, ecología y evolución de la Universidad de Göttingen, Alemania. Ha sido asistente de campo trabajando con murciélagos, tanto en México como en Alemania, y actualmente está enfocada en la bioacústica de murciélagos. Vamos con la conversación. Pero igual ese número va cambiando y debe ser mucho menor a la cantidad que hay en México. Sí. Y me di cuenta, ya que vamos a empezar la conversación, que nunca te he preguntado por qué te gustan los murciélagos. ¿De dónde viene esa pasión? Sí, pues a mí, mira, los murciélagos me han gustado desde pequeña. Yo, como había dicho, nací en una isla y cuando eres niño estás rodeado por tanta naturaleza, no puedes evitar entrar en ese modo explorador. Ya sabes, observas, tocas, escuchas y quieres entender todo lo que te rodea y te maravilla. Y pues a mí me atraía mucho la noche, no sé por qué. O sea, me atraía y me daba un poco de miedo, pero más miedo porque era desconocido, porque era misterioso. Y luego comienzas a ver la belleza de la noche, es el cielo estrellado, la luna, las luciérnagas, la sinfonía nocturna, y dentro de esa sinfonía nocturna de insectos, recuerdo que escuchaba yo otro sonido, muy agudo y no sabía como un chasquido, y no sabía qué era, y le preguntaba a los adultos, y algunos decían yo no escucho nada, otros decían sí, escucho algo, pero no sé qué es. Y me acuerdo que empezaba yo a ver el cielo y veía yo como siluetas fugaces. O sea, algo pasaba volando. Una sombra, ¿no? Sí, como sombras. Ya, si ves en contraste con el cielo estrellado, pues ves algo pasar rápido. Y a veces también el crepúsculo, a veces oscurece, o sea, atardece y todavía hay como que un poco de luz. Entonces ahí ves las siluetas. Y también me acuerdo que cuando caminaba de noche, sentía que pasaba el aire o pasaba volando algo cerca de mí. Y yo me preguntaba, ¿qué es? Y conseguí la respuesta, me dijeron, seguramente son murciélagos. Y yo, ¿sí? ¿Murciélagos? ¿Qué es eso? Y teníamos libros en la casa así cortitos, mamíferos del mundo o algo así. Y había solo una página dedicada a los murciélagos y era cortito, qué son y que pertenecen a los mamíferos y todo. Y había una foto enorme del zorro volador y yo, wow, qué bonito, parece un perrito, ¿no?
Y, ¿Zorro pero volador? ¿cómo? Lo busqué en Google para ver enseguida qué es el zorro volador. Es un murciélago enorme. Sí, es uno de los más grandes. O sea, Es como un lo- zorro. lo- sí, pero se llama zorro volador por la carita así bonita de zorrito. Ujú. Y pues nada, ahí la breve explicación, y aparte que decía, no, el zorro volador no vive en América, solo vive en Australia y algunas partes de África. Ujú. Y era toda la literatura que tenía en ese entonces. No había mucho disponible en donde yo vivía. Quizás no había tanto Google, ¿no? Para No, googlear. no había en estos tiempos. Todavía, ¿no? Todavía no, eso llega después. Mm. Sí, y pues seguí observando, ¿no? Tenía mucha curiosidad, o sea, todos se ven así, pero los que yo he visto no son tan grandes. Y me acuerdo que en una caminata, en una linterna así de las calles, veía cómo se conglomeraban los insectos. Mm. Y de repente veo que pasa volando un murciélago y se está comiendo los insectos. Y yo, Claro. no manches, ¿qué es eso? ¡Qué hermoso! y yo quedé fascinada. Y de repente, pues, de ahí seguía yo observando, ¿no? Y me acuerdo que caminando bajo uno de los árboles de almendro tropical, escuchaba yo revoloteo. Y también estaban ahí revoloteando en las copas de los árboles. Y yo, no. ¿Y por qué estar ahí? Y recuerdo luego ver las frutas que estaban abajo y veía que estaban mordisqueadas. Yo pensando, ¿será que lo comió un pájaro? Pero no parece como picotazo, parece como alguien Mordida. que lo masticó. Sí, sí, sí. Y luego ahí me puse a investigar y vi que había murciélagos que comían frutos y comían no solo insectos, comían otras cosas. Y yo quedé fascinada. ¿Cómo puede ser que estos animalitos pueden comer tantas cosas diferentes y que son tan diversos? Y son tan misteriosos. Sí, sí, sí. O sea, son de por sí todo lo que es lo que ocurre en la noche es tan misterioso para nosotros porque somos diurnos. Sí. O sea, despierta tanto curiosidad por conocer qué hay. Qué bacán, Celina. Porque aquí uno no siento yo, lo que yo recuerdo, uno no interactúa tanto con murciélagos. Uno, sí, en la noche aquí en Chile siempre me ha tocado ver eso que tú dices, ¿no? Esa sombra que pasa rápido y que a veces pasa pegada a la cabeza de uno no se da cuenta. Sí. Pero no recuerdo nunca haberlos escuchado. No sé si el Seba recuerda. No los escucho. Quizás no hay tantas especies aquí, no son tan ruidosos como en México, no sé. Sí, es que, por ejemplo, los murciélagos emiten sonidos ultrasónicos. Claro. O sea, los humanos no lo pueden escuchar, pero no, o sea, también emiten otros sonidos que sí podemos escuchar cuando hablan entre sí. Cuando los estás manejando, cuando los tienes agarrados para identificarlos y todo, pues ahí te gritan, te hacen chillidos, esos sí los podemos escuchar. Sí. Pero generalmente los sonidos que hacen para buscar alimento y orientarse, esos no los escuchamos. También es una cosa de que los humanos cuando somos más jóvenes podemos escuchar alta frecuencia. Exacto, entonces yo creo que podía escuchar algunos llamados cuando era niña y por eso los adultos no sabían a qué me refería. Pero sí, o sea, la cosa también, ahorita que mencionaste que pasan volando muy cerca de ti, hay el mito de que vuelan, en Estados Unidos hay el mito de que te atacan o que vuelan y se enredan en tu cabello. Sí, o sea, la gente tiene tanto miedo de que ahí viene el murciélago y se va a enredar mi cabello y me va a morder. No, hombre, eso es totalmente falso. O sea, está volando tan cerca de ti, pero porque tú estás atrayendo insectos también. Entonces, hay insectos quizás alrededor mío. Exacto. Están cazando los insectos. No les interesas en lo absoluto. Sí. O sea, a ellos les vales cacahuate. Y ellos vuelan, me los imagino así volando súper rápido, esquivando muy rápido los obstáculos. Sí. Nunca van a chocar conmigo, ¿cierto? No, o sea, es de verdad
muy, muy improbable que choquen contigo. Claro, o sea, mucho de su entorno, pues es, digamos, bosque, es algo que no se mueve. Y cuando emiten los sonidos para orientarse, ¿cómo se llama? Pueden ver todo y recuerdan, o sea, tienen buena memoria. No se tienen que preocupar tanto por los árboles porque esos no se mueven. Pero para los insectos tienen que ser tan precisos y tan rápidos. Imagínate, buscar un mosquito en medio de toda la selva y perseguirlo en tanto, o sea... Sí, claro, que hay tantas cosas en la selva, lianas, arbustos. Sí. Entonces tú tienes que tener un sistema de orientación. O sea, de orientación así súper preciso que, o sea, a ti te van a esquivar rápido. Oye, ya que estamos hablando de eso, te pregunto al tiro, ellos se orientan a través del sonido, ¿no? Sí. Emiten unos sonidos de alta frecuencia, algo así tengo entendido. Exacto, ultrasonido. Y no los podemos escuchar nosotros, van más allá de nuestro rango auditivo. Sí, podemos escuchar cuando hacen sonidos, le dicen en inglés social calls, sonidos sociales, cuando se llaman entre sí, cuando se regañan entre sí, o cuando están emitiendo sonidos como de ayuda, si los tienes agarrados o están atrapados. Pero generalmente los de ecolocación para orientarse y moverse, esos no los escuchamos. Los podemos escuchar con aparatos específicos que transforman el ultrasonido al sonido que podemos escuchar, y también lo pueden hacer más lento. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden súper rápido. Sí, están fuera de nuestros sentidos humanos, ¿no? Más allá de nuestros sentidos humanos. Sí. ¿Y cómo me lo imagino? O sea, el animal emite un sonido, así me lo habían dicho, ¿no? Que iba rebotando y en base a eso... Sí, es ecolocación. Se orienta por los ecos que regresan cuando emiten el sonido. Entonces, por ejemplo, nosotros somos criaturas diurnas y nos guiamos por la vista. Ellos, al ser nocturnos, pues necesitan guiarse de otro sentido, que sería, en este caso, la auditiva. Y así pueden entender y navegar el entorno. Entonces, este proceso se llama ecolocación, y ellos emiten sonidos de alta frecuencia. Nosotros no los podemos escuchar. Sí. Y esos sonidos se originan de la boca o de la nariz y viajan por el aire hasta chocar con un objeto. Este produce un eco que regresa a los oídos de los murciélagos, y luego el cerebro procesa esta información en fracción de segundos para determinar el tamaño, la velocidad, la dirección de la presa, y también para evitar chocar con obstáculos. Es muy raro eso. O sea, uno trato de imaginar que quizás que el murciélago tiene un mapa mental en base a sonido. Sí. Es muy raro. Imagínate, está chocando, o sea, te están llegando ecos de diferentes cosas. Sí. Estás ahí procesando tanta información. Pero eso no es todo. O sea, hay quienes... Depende también de la presa. Así, para los insectívoros, ahí sí, súper preciso para escucharlos. Hay otros que tienen orejas muy, muy grandes y ellos hacen audición pasiva cuando cazan. O sea, están ahí acechando y escuchan el caminar de un grillo sobre la hojarasca. Wow. O el movimiento, o sea, o por ejemplo el cantar de un grillo, o el cantar de los anfibios, de las ranas y los sapos. Ellos están ahí esperando y de repente los escuchan y vámonos, ahí hay comida. Bien. Y como hay algunos que comen fruta, a lo mejor, no sé, quizás por el olfato. Exacto. Sí, ellos se guían más del olfato. Esos que comen fruta, entonces huelen o sea, al madurar la fruta suelta un olor. Y ellos claro, usan la ecolocalización para encontrar estos árboles, pero también después el olfato. Y también lo mismo para los nectarívoros. Súper interesante. Como yo estudiaba monitos, los monitos se orientan
mayormente por la vista. Son primates, ¿no? Sí. Como nosotros. Sí. Y a través de la vista ellos se orientan. Tienen el sentido de la visión muy desarrollado. Sí. A diferencia de los murciélagos. Y hay otros animales, solo un punto como curioso, ¿no? No son los únicos animales que se orientan por ecolocación. Tengo entendido que quizás ballenas, delfines. Sí. Exacto. Entre los mamíferos, el murciélago, las ballenas y los delfines. Qué bacán. Claro, Sí. pero las ballenas y delfines en otro medio, en el agua. Exacto. Es diferente. O sea, es el mismo principio, pero Sí. el medio, como tú dices, o sea, el aire y el agua actúan muy diferentes en Sí. cómo se propaga el sonido. ¿Cómo se propaga la onda? Súper interesante. Sí. Oye, y lo que tenemos en común con los murciélagos es que son mamíferos, ¿no? Igual que nosotros. Sí. Mamíferos como tú, yo, tu perro, tu gato. Sí, son mamíferos que vuelan. ¿Son los únicos mamíferos que vuelan? Son los únicos, sí, esos Sí. principalmente. Son los únicos que vuelan. Porque, de hecho, el nombre Chiroptera viene del griego, que significa Chiros, significa mano, y pteron significa ala. Entonces, sus extremidades anteriores, o sea, las manos, son desarrolladas como alas. Claro. Si tú miras tu mano ahorita y imaginas que tus dedos, excepto tu pulgar, se van alargando hasta tocar el piso, y luego ahora imagínate una membrana delgada de piel que conecta tus dedos con tu cuerpo. Entonces, esa membrana se llama patagio. Y esta adaptación les da la capacidad de vuelo activo. Vuelo activo es diferente a, por ejemplo, pero las ardillas voladoras, claro. ¿Ellas no vuelan? No, ellas planean para moverse de un árbol a otro. Sí. Y los murciélagos de verdad tienen vuelo activo, vuelo sostenido, que les permite recorrer grandes distancias y alcanzar grandes alturas. Y no solo eso, o sea, me da la impresión de que el murciélago vuela tan rápido que vuela hasta mejor que ciertos pájaros. Sí. ¿No? Sí. Que esquiva. Puede ser. Sí. Sí, hay unos que vuelan más rápido que los otros. O sea, igual la forma de las alas tiene mucho que ver en el entorno que se mueven. Hay algunos que tienen alas más anchas, que les ayuda a, ¿cómo se llama?, maniobrar con más facilidad. Quizás no vuelan tan rápido, pero pueden moverse con más facilidad en entornos más, ¿cómo se llama?, densos. O sea, como una selva. Vegetación. Y, por ejemplo, quizás los que vuelan en espacios abiertos, donde pueden ser más fácil reconocidos por depredadores, ahí necesitan volar rápido. Igual, y tienen alas más largas y más angostas. Así, vuelo rápido. Sí, depende del entorno en que te muevas y la presa que estás buscando. O sea, dentro del grupo los mamíferos son mamíferos súper interesantes. Sí, son súper diversos. O sea, por ejemplo, entre los mamíferos, los roedores es el orden que tiene más especies. Más especies, sí. Exacto, pero y los murciélagos están en segundo lugar. ¡Wow! En mayor número de especies. Pero los murciélagos serían el primer lugar en diversidad. Porque los ratones cómo se ven no cambia mucho. Sí, la morfología. Exacto. Sí. Exacto. El plan básico del roedor, del ratón sí, es muy parecido. Sí. Y de los murciélagos, ellos tienen, características morfológicas que Sí. O sea, la cara, si tú ves la cara es diferente para tantas especies porque es indicador de qué es lo que come. Sí, no, si tiene cola, no tiene cola, que si tiene alas anchas o alas angostas, no, si tiene orejas largas o cortitas, el hocico alargado o chato. Wow. Ojos saltones. Y quizás no todos son nocturnos, debe haber algunos que son diurnos. Exacto, sí. Bueno, generalmente son nocturnos, sí, pero hay en lugares donde no tienen depredadores, ahí pueden
pueden estar tranquilos durante el día. Por ejemplo, el zorro volador en Australia, ellos los ves ahí colgados en un árbol frutal y son un montón y están ahí haciendo bulla. Quizás es tan grande que ¿quién se lo va a comer? Sí, exacto. Entonces ellos no tienen de qué preocuparse durante el día, pero los otros tienen, sus depredadores son aves rapaces. Eso te iba a búhos. preguntar. Búhos, que también son nocturnos. Sí. Mira. O sea, Sí, hay un mundo de diversidad de murciélagos que uno ni ve, que uno ni se imagina. Sí, definitivamente. O sea, yo trabajando con murciélagos, pues muchas veces cuando íbamos a algún pueblo, preguntaban que si solo había un murciélago, Sí. o han visto dos, digamos, uno negro y uno café. Y wow, es de verdad interesante cuando les cuentas y ellos ven también que estás trabajando y ven que cuántas diferentes especies has atrapado en la noche y ver sus caras de que wow, qué interesante, y luego les explicas a los niños, no, y mírale su carita, ¿qué piensas que come? Mira, este come néctar, este se come los higos que tienes ahí en el patio, o no sé, es muy bonito explicarles, no explicarles, pero contarles a las personas. Lo asombroso que son estos animales y lo importantes que son para nosotros. Sí. Bueno, y su diversidad también se manifiesta a través de lo que comen, ¿no? Que algunos, como tú decías, comen insectos, otros fruta. Uno siempre ha tenido la idea de que algunos chupan sangre. Sí. Hay más de 1,400 especies de murciélagos en todo el mundo. Se distribuyen en todo el mundo, excepto en los polos, obviamente. Sí. Pero habitan toda clase de hábitats también. Entonces, de esas más de 1,400 especies, y contando, es mucho. Solo 3. Sí, es impresionante. Porque ahora veía de primates, hasta ahora se han descrito 150, o sea, 10 veces más de murciélagos. Sí, wow, sí, no. Wow. Es que es una cantidad donde no puedo ni imaginarlo. No he visto muchos, o sea, no he tenido la ¿cómo se llama? La oportunidad de viajar en el mundo y ver las diferentes especies, pero sí, ya pensando en cuántas especies tenemos en México o aquí en Alemania, pues digo, wow, o sea, me hace falta ver mucho más. Y de esas tan solo unas pocas dices que se alimentan de sangre. Sí, solo 3. Solo 3 se alimentan de sangre. Súper poquita. Solo 3, y esas 3 solo se encuentran en Latinoamérica. Ajá. O sea, y realmente ellos se nutren de la sangre de otros animales. Sí, de mamífero y de aves. Por ejemplo, de las 3, una es súper común, o sea, esa sí, con la introducción de la ganadería a Latinoamérica, sus poblaciones aumentaron un montón. ¿Por qué? Porque ya no tenían que entrar a la selva y buscarse tapir u otro mamífero grande, sino pues ahí el granjero puso que sus cochinos o sus vacas y no se mueven durante la noche, y ya, ¿qué buffet tienes ahí? Claro, le pusieron el recurso alimenticio. Sí, y aparte si estás talando el bosque para poner a tu ganado, pues le estás quitando el hábitat a ellos y estás haciendo que se muevan hacia donde tú estás. Claro. Sí, o sea, es tan interesante ver el conflicto entre humanos y los animales, pero no nos podemos pensar que nosotros estamos invadiendo también su espacio y no tienen a dónde más ir, pues a moverse en nuestro espacio también. Y pues ese es el vampiro común, ese se alimenta de sangre de mamíferos, y las otras 2 especies son un poco más raras. Ellos sí prefieren no estar cerca de los humanos, y uno de ellos se alimenta también de sangre de aves. Pero sí, mucho más raras. Y de ahí vino todo lo de los vampiros y Drácula y no sé qué.
Bueno, el origen de los vampiros viene de antiguos relatos de folclore europeo. O sea, Claro. nada que ver. O sea, aquí no hay esos murciélagos. Pero también esos relatos no tenían nada que ver con murciélagos. Eran personas que morían y regresaban a la vida y sí dicen que se alimentaban de sangre, pero también entre las palabras como de energía. Y no había asociada la imagen del murciélago todavía. Okay. Y creo que no fue hasta Bram Stoker, la novela de Drácula de Bram Stoker, Y se asoció. Exacto, que se asoció, o sea, el arquetipo del vampiro moderno, ¿no? De que chupa sangre y todo, y le dio la imagen con los murciélagos. Claro, porque era de la noche también, calzaba. Exacto. Y de ahí se ha generado, lamentablemente, la imagen negativa. Claro. Y ha quedado grabada. O sea, es interesante cómo ha quedado grabado esa imagen. Por eso yo creo que aquí estamos intentando cambiarla. Sí, bueno, y Batman igual tiene una imagen positiva. Sí. Batman creo que es mi superhéroe favorito. Que la otra vez, perdón que cambie el tema, pero ahora salió la película Batman y está junto a Gatúbela. Y ahí yo pensé, dije, ¿por qué Gatúbela es un gato? Batman es un murciélago. ¿Por qué no era Batwoman? No entendí. ¿Por qué Catwoman? No sé, ahí creo que mi conocimiento de cómics no es tan vasto. Hay tanto multiverso y sí. tantas versiones de quién se queda con quién. Yo creo que no nos vamos a meter en cómics. Cada quien se busca su fanfiction preferido. Sí. Su ship preferido y que se quede con quien quiera. Y este no es el podcast para hablar de cómics porque yo no sé nada de cómics. No, yo tampoco. Ni de superhéroes. Sí, me gustaría saber más, pero no sé mucho de cómic. Pero no. Sí, si hay alguien que sabe de cómic y que nos pueda dar una idea, porque si no, yo me revuelvo con tanto multiverso. No, nosotros nos vamos a la naturaleza. También iba a decir nada más que se cree que los murciélagos son ciegos, pero no lo son. No lo son. No lo son. Hay unos que hasta pueden ver muy bien. Por ejemplo, los que se alimentan de frutas, o sea, habíamos dicho que también por el olfato encuentran la comida, pero también por la vista. También pueden ver bien, pero pues principalmente es orientación auditiva. Y en el caso de los murciélagos vampiros, también quería decir que no chupan sangre, sino lamen la sangre que fluye libremente de la herida que hacen. No es que estén dejando seco al animal, como se piensa. No. Ellos tienen en su saliva un anticoagulante. Entonces, cuando llegan, hacen una cortada con incisivos, no con los caninos, con los incisivos, hacen una cortada y van lamiendo la sangre. Y esa fluye por el anticoagulante. Y pues ellos consumen aproximadamente 2 cucharadas de sangre, que no es mucho para una vaca. Pero bueno, cuando hay como 10 animales que andan comiendo cada noche, pues ahí sí puede haber problemas. Además, que pueden transmitir la rabia. Sí. Pero sí, y estas 2 cucharadas de sangre pues representan casi 60% del cuerpo, del peso corporal del murciélaguito. Entonces, si come demasiado, está tan lleno que no puede volar. Que irse caminando. Sí. Y quizás por eso se consideran en ciertos contextos como plaga, ¿no? Quizás los ganaderos los consideran plaga. Exacto. Sí, no. Ese es el principal conflicto, que se volvió plaga. ¿Por qué? Porque había tanto alimento disponible para ellos que su población, o sea, aumentó bastante. Y pues claro, o sea, si tienes, si estos animales son cada noche se están alimentando de ellos, pues la herida abierta también puede ser entrada para algún patógeno, pero principalmente por el virus de la rabia, que puede ser transmitido por cualquier mamífero. Es un virus que está asociado con los mamíferos, pero claro, al ser los murciélagos que tienen directo contacto con la sangre,
Entonces es más probable, pero no significa que todos lo tengan. Uh-huh. Y también se ha asociado la transmisión de enfermedades, y se habló cuando salió el COVID también de que podría haber sido transmitido por un murciélago, pero ahora creo que no, finalmente no fue un murciélago. No. Ese es un caso especial porque este tipo de virus han estado todo el tiempo. Los murciélagos pueden ser reservorios, pero este virus creo que ha saltado de un animal a otro. Sí. Y eso es lo que lo hace muy difícil, no difícil, sino que muy peligroso, porque muchos de esos virus ¿zoonóticos? Sí, pero es difícil hacer el salto de un animal a otro. Uh-huh. No es tan simple. Entonces, no es tan simple. Y en la naturaleza, pues, están en contacto, pero no en este tipo de encierro donde tenían pues, muchos animales juntos que normalmente no se encuentran. No se tocarían en la naturaleza. Y estás ahí en condiciones inhumanas, o sea, en condiciones terribles, tienen heridas, están en ¿cómo se llama?, en la suciedad de uno de los otros. Sí. Y obviamente si el virus puede saltar de uno a otro, ahí creas una cosa espantosa, que es resistente. Y eso es este es un tema que nos que tenemos que hablar de ello. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cada vez entrando más al hábitat de ellos, y ellos no tienen a dónde más ir. Entonces, al adentrarse más, estamos en peligro de ser más propensos a otro tipo de enfermedades que hasta este momento no conocemos. Claro. Y que los estamos dejando sin hábitat, como tú decías, por la ganadería, qué sé yo, cortábamos la selva y ellos ya no tienen a dónde ir. Sí. Me iba a ir yo a otro tema, es que había visto un documental y estaba hablando de zoonosis emergente, o sea, patógenos emergentes, y decía que si seguimos así vamos o sea, va a ser cosa de cada día que vamos a encontrar nuevos nuevos virus, sí, porque estamos nada más así adentrándonos a lo tonto y destruyendo todo. Ahora lo entiendo un poco mejor, porque al principio se habló mucho de eso en cuanto a las enfermedades zoonóticas y al coronavirus, y yo no entendía bien el proceso. Entonces yo pensaba, pero si el humano siempre ha estado en contacto con la naturaleza, yo pensaba, no sé, las tribus indígenas que vivían dentro del Amazonas, pero es diferente, como tú lo explicaste ahora, ¿no? No es que venga el ser humano, destruya todo su hábitat y más encima a veces los trafica, los tiene dentro de jaulas, dentro de mercados, todo eso que tú mencionabas. Sí, y por ejemplo las tribus, ellos pues sí, claro, sí se adentraban, pero no destruían a tal grado, y además no destruían todo. Hay animales que son reservorios, hay animales que son transmisores, y hay animales que sirven de barrera para estos patógenos. Y si tú los quitas, o sea, y estás más en contacto con el transmisor, digamos, ya no tienes este otro animal que podría ayudar a hacer de barrera. Hacerla de barrera. Entonces, yo creo que es bien interesante tener claro que entre más biodiversidad, no sé, pues si tienes una selva biodiversa con todas las especies animales, de plantas, de hongos, de todo eso, es como una barrera, ¿no? Como tú dices. Exacto. Hay menor probabilidad de transmisión de enfermedades, de que un virus se empiece a propagar por todas partes. Exacto. Ecosistemas sanos ayudan a tener a los seres humanos sanos, finalmente. Claro. O sea, eso es básico, hay que aprender eso. Un ecosistema sano, nosotros, o sea, nos beneficia, nosotros vivimos y nos movemos en el ecosistema. Si el ecosistema está sano, pues nosotros vamos a estar también sanos. Es muy interesante eso. Bueno, quería preguntarte una cosa más de los murciélagos, que ya habíamos hablado de su buena audición, ¿cierto? Cómo ellos se localizan, cómo ellos se orientan en la noche. Sí. Y lo que no entiendo es que, ya algunos son nocturnos, algunos pocos puede que sean diurnos, pero también uno siempre se los imagina durmiendo, ¿no? ¿Duermen durante el día los que son nocturnos?
Y había escuchado que algunos hibernan. Sí. ¿Cuando hace frío? Que soy muy, muy ingenua ya con mis preguntas. No, está bien, o sea, estás en lo correcto. Sí, muchas de las especies que viven en zonas templadas, o sea, en zonas donde hace más frío. Como en Europa. Exacto, ellos hibernan. Sí, porque cuando la temperatura ambiental baja, pues obviamente el número de insectos también disminuye. Hay menos alimento disponible para los murciélagos. Sí. De hecho, en las zonas templadas, los murciélagos se alimentan principalmente, se alimentan solo de insectos. En los trópicos es donde hay una mayor variedad de hábitos alimenticios que tienen los murciélagos. Entonces, por eso esto de la hibernación es importante para los murciélagos, porque en invierno no hay insectos, no hay comida, entonces, ¿cómo va a ser? Y además por el frío y el viento, no, vas a morir, o sea, vas a morir. Entonces, lo que hacen los murciélagos es durante el otoño, comen un montón, o sea, se van llenan sus depósitos de reserva de grasa, y ese es el que le va a ayudar para sobrevivir durante la hibernación. Esa es una estrategia para conservar energía hasta que llegue la primavera. Para sobrevivir las condiciones que no son ideales, ¿no? Exacto. ¿Y otra estrategia podría ser migrar? Sí, exacto, tienes razón. Como los pájaros. Exacto, a huevo, sí, a huevo. Sí. Entonces, hay otras especies que prefieren migrar hacia el sur y recorriendo varios kilómetros de distancia para llegar a lugares con un clima más cálido y con más alimento. Sí, muchas veces sus rutas migratorias pues los llevan a cruzar fronteras. Por ejemplo, aquí en Europa, el nóctulo común realiza largas migraciones a través de Europa Central. O sea, viaja del norte y se va hacia el sur, a sus refugios. Y por eso aquí en Europa hay una organización, Eurobats, y ellos procuran la conservación para los murciélagos de Europa. ¿Por qué? Porque el murciélago no le importa en las fronteras. No tiene pasaporte. Exacto, no tiene pasaporte. O tiene pasaporte europeo, puede ir a cualquier lado de Europa. Pero, o sea, si en Alemania, digamos, no cuidamos a los murciélagos, bueno, entonces no va a llegar ninguno a España o algo así. O sea, ¿entiendes? Es transfronterizo, sí. Exacto. Cada país tiene que procurar cuidar a sus murciélagos. ¿Por qué? Porque sin ellos entonces va a afectar el servicio ecosistémico que procura el control de plagas, en el caso de los insectos. Y también, por ejemplo, en México tenemos el murciélago magueyero, y ese migra desde el centro de México hasta el sur de Estados Unidos. Recorre, o sea, de 50 a 100 kilómetros en una noche. ¡Wow! Entonces, en una noche recorre esa distancia. Y es cada año que sigue la floración de las plantas de agave. Se va a Estados Unidos y luego regresa y sigue la floración de otros cactus, de diversos otros cactus. Entonces, ahí en su recorrido está haciendo otro servicio, está polinizando. Qué interesante. Entonces, todo eso. Me recordaste que cuando uno va a la conservación de especies, ya sea murciélagos o aves o lo que sea, no te puedes centrar solo en un país. Puede ser que un país tenga súper buenas leyes de conservación, pero los animales migran, los animales no se quedan dentro de una frontera. Entonces, exacto, ¿de qué sirve que lo protejas en X país y después se va al país Z, Y y ahí no lo protegen? Sí. Entonces, esto es mundial. Sí. Se necesita una colaboración internacional para conservar a los murciélagos. Y lo bueno es que lo hay, pero siempre hay mucho trabajo que hacer. Y
Hay por ejemplo, los ejemplos más clásicos son de aves. ¿Por qué? Porque nos gustan mucho las aves. Y las vemos. Las vemos. Las escuchamos, sí. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuánto esfuerzo se pone para la conservación internacional de aves? Pero lo mismo hay para los murciélagos. Pero todavía está la imagen negativa. Entonces, hay que ayudar a esta imagen de los murciélagos porque son tan importantes para nosotros. Y aunque no nos gusten las funciones o los servicios que nos proveen, que proveen nos influye a nosotros también. ¿Nos puedes hablar de eso? ¿De por qué son importantes? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que ellos nos proporcionan? Bueno, los murciélagos benefician tu día a día más que cualquier otro animal. Wow. Prestan 3 servicios ecosistémicos muy importantes. Primero, son controladores de plaga. 3/4 de las especies del mundo son insectívoros. O sea, de los murciélagos, 3/4 de los murciélagos son insectívoros. La gran mayoría. Entonces, por ejemplo, una colonia con 1 millón de individuos puede consumir hasta 10 toneladas de insectos. 10 toneladas, no, ni me lo puedo imaginar. 10 toneladas. ¿Cuánto es eso? Sí. Y pues muchos de estos insectos causan enormes pérdidas económicas para cultivos. Por ejemplo, la calabaza, el maíz, la papa, el tomate, arroz, algodón, chocolate. O sea, imagínate, sin ellos... sin murciélagos no tendríamos chocolate. Exacto. O sea, hazlo por el chocolate. Sí, hazlo por... Pero no es cierto, hazlo por los murciélagos, pero porque te gusta el chocolate. Claro, porque muchos cultivos del ser humano son afectados por plagas de insectos, ¿no? Exacto. Entonces, dependemos de murciélagos que controlan esas plagas. Sí. Y también, o sea, hacen un beneficio económico para los granjeros, porque ya no, o sea, no granjeros, sí, granjeros, ¿verdad? Agricultores, granjeros, sí. Exacto, esa era la palabra que estaba buscando, los agricultores, porque ya no tendrían que poner tanto pesticida. O sea, claro. Dejarles hacer el trabajo a los murciélagos, que ellos que sigan comiendo los insectos y nosotros poner menos pesticida. Todos salen beneficiados después. Sí, son nuestros aliados en la agricultura, claro que sí. Y el segundo, pues el segundo servicio sería la dispersión de semillas. Muchas plantas tropicales y subtropicales dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. Y los murciélagos son los que ayudan a reforestar los bosques tropicales tras un evento de deforestación. ¡Wow! Sí, muchas especies así le dicen las colonizadoras, las primeras que se establecen para regenerar un bosque. Muchas de estas especies de plantas, pues sus semillas son dispersadas por los murciélagos. Mira. Y sí. Pues y otras plantas no solo de importancia ecológica, también económica, dependen de los murciélagos. Tú me habías hablado una vez de la historia del... ¿Cómo era? Perdón. Del alcohol. Del alcohol. Sí. Del tequila. Sí, ese sería el tercer servicio que hacen los murciélagos. No hacer alcohol, ese no, pero polinizar. Claro, polinizar. Exacto. Sí, un gran número de especies de importancia comercial, como las cactáceas o las agaváceas, son polinizadas por murciélagos. El murciélago magueyero de México, ese poliniza el agave, de donde se saca tequila y el mezcal. Wow. Entonces, sí. Entonces, sin ese murciélago que polinice estas agaves, pues no tendríamos ni tequila ni mezcal. Entonces, hay que levantar nuestra copa en salud a los murciélagos. Eso es brígido porque, o sea, tengo entendido, en Chile igual hay gente que le gusta el tequila. O sea, sin el murciélago no tendrías tequila.
Sí. O sea, para nosotros los mexicanos, o sea, el tequila y el mezcal son las bebidas que nos identifican. Eso es muy interesante, que es como, más allá de la importancia ecológica, servicio ecosistémico, la importancia cultural del murciélago. Sí. ¡Wow! Y quería colgarme de ti en cuanto al segundo servicio, la dispersión de semillas. Bueno, los primates también dispersan semillas. Sí, pues que, por ejemplo, ecosistema selva depende de muchas especies animales que están presentes ahí, que mantienen, ayudan en la reproducción y en la dispersión de semillas y la colonización de plantas. Sí, no es trabajo de nada más una especie. Claro. Son varios animales, o sea, cooperación. No puedes, es cooperación, sí, claro que sí. Y en todo eso que tú decías, los murciélagos cumplen roles súper importantes. Sí. Y no solo hay que protegerlos por eso, me imagino, también es como se decía, por el valor intrínseco, ¿no? De que existen y que tienen derecho a existir y hay que protegerlos. Claro. O sea, con el simple hecho de porque son asombrosos, o sea, son maravillosos. Yo siempre estoy encantada de todo lo que hacen. Y son también tiernos, están bien bonitos. O sea, hay uno que otro que tiene una cara bizarra, pero entre lo bizarro, mientras más lo ves, más curioso te parece. No, así te creo, porque imagínate gente que le gusta los insectos, y el insecto, por favor, a mí el insecto no me produce nada. Para mí es como ver un Robocop, un robot, pero un murciélago, el murciélago sí me transmite algo. Sí. Igual cuando los tocas, su pelaje también es muy, muy suave. Están bien bonitos. No hay que tener mascota de murciélago, ¿no? No, eso sí, no. Yo estaría en contra de tener mascotas como mascota un murciélago. Mejor tenerlo en su hábitat natural, que haga sus cosas. Aquí en los lugares templados, yo estoy en Alemania, por cierto, porque no sé si los que están, tus oyentes, saben que estoy en otro país. Lo vamos a decir. Bueno, sí, aquí en Alemania y en otros lugares templados, hay muchas veces que hay murciélagos que necesitan ayuda porque salieron antes de tiempo de la hibernación y cambia el clima y están muy débiles. Entonces aquí hay mucho rescate de murciélagos, además que todos los murciélagos en Europa están súper protegidos. Aquí hay gente especializada y capacitada que les ayuda a la rehabilitación y luego los liberan. O sea, no se vuelven mascotas. Pero sí, si alguien encuentra un murciélago, por favor, usar guantes de carnaza o de jardinero, guantes gruesos. Si no tienes guantes, una toalla o algo, y ponlo en una cajita de zapatos o algo, y pon esa caja en un árbol. O si ves a un murciélago, no lo estorbes. Probablemente, si está en el día, o sea, si está volando en el día, automáticamente no es que esté enfermo, pero sí hay que tener preocupaciones, quizás está desorientado. Si está en un lugar seguro, déjalo, que en la noche se va a ir. Si está en el suelo, con guantes o protección, por favor, ponerlo en un lugar alto para que solito se vaya. ¿Y es peligroso tocarlo directamente con las manos? Pues es que el animal, como cualquiera, se va a querer defender. Y te puede morder. Exacto. No te va a transmitir directamente la rabia, porque la verdad no sabemos quién tiene y quién no. Pero la probabilidad es alta, entonces mejor evitarlo. Si te muerde un perro desconocido o un mapache o un zorro o un gato, o sea, ellos también son probables, pero en el caso de los murciélagos la probabilidad es un poco mayor, por eso sí, pero precaución. Sí. Y si no, contacta a un biólogo, hay gente que sabe, pero si no tienes por qué tener miedo. Si lo ves, no te va a transmitir la rabia por la vista. Eso no pasa.
pero sí no quiero que anden agarrando porque no quiero Ujú. que les muerdan, pues es una reacción natural, o sea, Claro. es de defensa, no está haciéndose por atacar. Oye, Celina, ¿y tú tienes una especie favorita o te gustan todas? Ay, qué difícil me la pones. Me gustan todas, ¿Mm? porque son tan asombrosos y bonitos. Pero, pero creo que el grupo que más me capturó desde un principio son los nectarívoros. Ujú. Sí, sí, sí. Me fascinaba la idea de que cumplieran el papel de colibríes o abejas en Claro. la noche. Ujú. Que ayudan en la Y polinización. sí, sí. Y también, ¿no? Ver las diferentes plantas, cómo ellas desarrollaban la forma de su flor Ujú. para atraer a los murciélagos. Ujú. Como los murciélagos, igual ellos, los nectarívoros tienen como que la trompita más alargadita y meten toda la cabeza a la flor y se llenan de mucho polen y luego van de flor en flor a dispersar el polen. Entonces, sí, sí, creo que los nectarívoros son Ujú. los que más me gustan. Y de hecho, cuando yo era estudiante, mi tarea favorita, cuando íbamos a rodear los murciélagos, era darle agua con azúcar, con una pipeta, Ujú. darle a los murciélaguitos Guau. nectarívoros y verlos ahí tomar el agua con azúcar, porque su lengua igual es muy, muy larga, Ujú. Qué porque tiene que bonito. llegar hasta ahí. O sea, los Sí, nectarívoros, tal como un insecto, se alimentan de néctar, ¿no? sí, sí, así como el colibrí, que Ujú. tiene su pico alargadito y luego Claro. con lengua va lamiendo Ujú. el néctar, lo mismo con los murciélagos. Mm. Estaba mirando aquí al lado que mi gatito me estaba haciendo señas. Nada que- Me estaba mirando, es como a través de una ventana, me miraba como, ¿qué estás haciendo? No lo puedo Está dejar entrar. hablando sola. Sí, perdón. Los gatos No, siempre no. quieren atención. Ah, sí, siempre. Mm, Pero por eso los amamos. sí. Oye, nos habías contado que habían 1050 especies, algo así, de murciélagos en el mundo. Como más de 1400. Cada vez Ah, ahí están encontrando, o sea, con los métodos genéticos, sí. están separando. Antes, es Ujú. que antes por las características morfológicas se agrupaban a los animales en general. Sí, Pero ya con los métodos métodos genéticos estamos genéticos. viendo que hay, o sea, especies se han separado, Sí. han salido subespecies, Mm, y en el caso de los murciélagos, porque la mayor diversidad está en los trópicos y ujú. no hay mucho que se adentre a la selva y todo, entonces estamos siempre encontrando nuevas especies. Qué Entonces, interesante. ahorita, sí, más de 1400 diría yo. ¿Y sabes que averigüé cuántas hay en Chile? No es mucho. ¿Cuántas? Decían, un artículo decía que había 13, después otro decía que había 14, no se ponían de acuerdo, porque seguramente también ocurre eso que tú dices, una Sí. población que se pensaba que era subespecie, Ujú, descubren ujú. que es una especie separada y van sumándose. Pues poco, Sí, sí, ¿no? sí. Porque ¿cuántas hay en México? En México hay 138. Wow, 10 veces Más o más. menos. Sí, yo me puedo imaginar que sí puede haber uno que otro que Mm, todavía está como que será o no será ujú, la misma. mm, Y sí, 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 pero claro, en los trópicos pues hay de todos los gremios tróficos, o sea, ujú, de que comen diversidad de ujú, cosas. Y por ejemplo, en Europa mm. hay 45 especies y En son toda todas Europa. Mm, y- sí, y son todas insectívoras. Entonces puedes ajá. ver que tenemos más diversidad tanto de especies como de morfología y de hábitos Ujú. alimenticios. Y Por hay ejemplo, más especies de murciélagos en los trópicos, ¿no? sí, 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 Así sí. como con las aves. Ujú, ujú. Y habías dicho que casi todas las especies de Europa estaban protegidas, ¿no? Porque igual Sí, sí, ocurre sí, que las poblaciones a nivel mundial de murciélagos están disminuyendo, ¿no? sí, 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 sí. Es que, sí, es que, por ejemplo, los murciélagos son muy longevos en Ujú, comparación con otros mamíferos de similar tamaño, por ejemplo, los ratones. ujú, El ratón y el murciélago
de tamaño similar, pero el ratón que vive 2-3 años y el murciélago te puede vivir hasta, creo que había un registro donde tenía como 40 años. ¿40 años? Wow. Alrededor de, podríamos decir, entre 30 y 40 años, pero ese tipo de información solo la conocemos porque han habido personas que han anillado a los murciélagos. Entonces hay un registro, se anillan y tienen la información cuando fueron capturados, y cuando los recapturan dicen, ya lo habíamos capturado antes. Y así tienes un récord de cuánto tiempo ha vivido ese animalito. O sea, pero son súper longevos, me imagino, no todos, pero... No todos, claro, pero hay unos que de verdad, o sea, uno que tiene 31 años vive más el murciélago que uno. El murciélago tiene más experiencia que tú. Sí. Y pues, igual, y su reproducción es lenta, a diferencia de los roedores, que ellos se reproducen rápido y tienen camadas, o sea, muchos crías. El murciélago tiene máximo 2 cada año. Y por eso cuando hay algún, ¿cómo se llama? ¿Amenaza? Amenaza, sí, por eso sus poblaciones tardan en recuperarse. Claro, porque como una ballena, ¿no? Haciendo comparaciones. Pero un animal que tiene una reproducción lenta quiere decir que con mayor razón tienes que protegerlo, porque si su población disminuye no va a poder recuperarse rápidamente. Exacto. Y pues la principal amenaza para los murciélagos es, como habíamos dicho, la pérdida o la destrucción del hábitat. Deforestación. Sí, claro, la agricultura intensiva, el vandalismo o destrucción de las cuevas es importante también. Y en el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos o aquí en Europa, el incremento de la instalación de las instalaciones para las energías eólicas, o sea, las torres. Los molinos de viento. Sí, exacto, los molinos de viento también contribuyen o sea, es triste, ¿no? Es triste porque queremos energías renovables, sí, pero somos tantos que necesitamos cada vez más molinos de viento, cada vez más de estas torres eólicas, y para ello necesitamos destruir mucho. Entonces, por eso se está destruyendo tanto para producir energía renovable. Y tiene un impacto. Un tema complicado. Sí, no, tiene un impacto en los murciélagos. ¿Por qué? Porque estás transformando el paisaje. Y hay especies que vuelan bajito y no les pasa nada, pero hay especies que vuelan muy alto y llegan al área donde están los rotores. Entonces hay, como en las aves, hay peligro de colisión, y en especial con los murciélagos hay el barotrauma, que es cuando ellos, es la diferencia de presión. Entonces, cuando ellos están muy cerca, la presión que hay cerca de la aspa hace que, suena muy feo, pero es porque es muy feo, hace que exploten sus órganos. ¡Qué terrible! Sí. O sea, si no choca, sí, tiene barotrauma y no sabía eso. Yo tenía entendido, sí, el impacto de estos aerogeneradores o especies de molinos de viento, que no son molinos, pero energía eólica, ¿no? Las torres eólicas. El impacto que tenían en las aves, pero no tenía claro el impacto que tenían en los murciélagos. Sí. Es similar, o sea, o choca con las aspas o choca el ala y ya, o sea, cae al suelo y es presa para, o sea, ya es más. Pero a lo mejor todo eso se puede planificar de cierta forma. Quizás si trabajan con expertos en murciélagos que les pueden decir, aquí hay una especie en peligro de extinción, esta es zona donde suelen los murciélagos volar, quizás pueden elegir otra zona en donde no hay tanta presencia de ellos, algo así. Claro. No, sí, tienes toda la razón, Katy. Sí. Esas son las medidas que se toman. Por eso se hacen estudios, por eso hay consultorías ambientales, que cuando se planea un proyecto eólico, los biólogos van y hacen listado faunístico, ven qué especies hay, porque claro, están, como había dicho, hay especies que
están más en riesgo porque vuelan más alto, están en directo riesgo de colisión. Y se sabe que cuando hay mucho viento, los murciélagos pues tampoco van a andar volando, porque tampoco van a estar los insectos. Y entonces, una de las medidas es tener apagados las torres cuando hay poco viento y prenderlas cuando hay mucho viento. O sea, suena hasta más lógico porque dices, no, pues si hay más viento, aprovecho y lo prendo. Y no estoy poniendo en peligro al murciélago porque en noches con mucho viento, pues no van a estar volando. Y cuando hay poco viento, pues no hay, es menos lo que aprovechas y lo mantienes apagado. Y también es apagarlo, otra medida es apagarlo cuando es época de migración. Y si conoces, se conocen muchas veces las rutas migratorias de aves y rutas migratorias de murciélagos. Entonces, si tú en este tramo hay, no sé, 10 torres, pues las apagas todas solo durante los días que están migrando. O sea, no van a estar todo el tiempo allá. Y las vuelves a prender después. O sea, son estas medidas que no, o sea, que no son tan drásticas y no, creo que no es tanto problema implementarlas. Y se hace en Europa, pero hace falta más. Claro. Y si se hace en Europa y hace falta, me imagino cómo será aquí en Latinoamérica todo lo que falta. En integrarlo. Esto es como los estudios de impacto ambiental, cuando se quiere poner un proyecto eólico. Sí, lamentablemente en Latinoamérica se necesitan mucho más estudios. Claro, porque no hay tanto estudio, no se reconoce tanto qué especies hay, la historia ecológica de las especies, Sí, todo esto lo sabemos porque en Estados Unidos y en Europa empezaron a ver, ¿no? Que las aves están muriéndose por las torres eólicas. Y luego empezaron también los expertos en murciélagos a ver que también los murciélagos. O sea, toda esta información ha surgido porque se han estudiado los impactos negativos. Pero, por ejemplo, en México, que también ya hay parques eólicos y se está planeando incrementar, pues todavía no sabemos cuál sería el impacto a nuestras especies. Sí. Y interesante también ponerlo en el contexto de lo que hablamos antes, de que viene alguien quiere hacer un proyecto eólico, ¿no? Y uno le dice, oye, pero hay un murciélago que se va a ver afectado. La gente normalmente puede que te diga, ay, una especie, ¿qué importa? Por favor, ¿qué importa? Si es un murciélago nomás. Claro, pero es que en el contexto del que hablamos, de todos los servicios ecosistémicos que proporcionan, control de plagas, polinización, dispersión de semillas, no sabes el impacto a gran escala que puede tener el poner en peligro a una especie, ¿no? Porque es que como todo está conectado con todo, es mucho más complejo. Sí. No, esto es muy complejo, sí, porque como dices, todo está interconectado, no puedes nada más... Sí. Interesante. Y te quería comentar, no sé si has visto que por casualidad yo participé en un monitoreo de nidos de aves que hacen sus nidos dentro de cavidades de árboles, no afuera, sino que dentro del tronco del árbol. Y me habían comentado los chicos que llevaban más tiempo, uno introduce una cámara y puede ver el nido. A veces ellos ponían la cámara hacia arriba, como mirando a la parte de arriba, y habían murciélagos adentro. Sí. O sea, también hay murciélagos, eso decían, que claro, si tú deforestas el bosque, estás afectando a los murciélagos porque quizás están durmiendo dentro del árbol o descansan adentro. Sí. Sí, los murciélagos no solo en cuevas viven, hay muchos que viven en cavidades de árboles. Muchas veces un pájaro carpintero hace una cavidad y lo deja y es espacio para un murciélago y otros animales. Y otros. Y aquí en Europa pues hay mucho murciélago también que vive en el ático o o sea, ya no hay en las casas, pero es porque están usando estructuras que les recuerda a cuevas o sea, sí, están buscando una sustitución. ¿Cómo? Lugares más protegidos. Claro. ¿Y otra amenaza a poblaciones de murciélagos puede ser el uso de plaguicidas, de pesticidas o no?
también. Sí. Y eso no se ha investigado mucho, pero como mucho plaguicida y pesticida son químicos que se acumulan en las reservas de grasa. Entonces, pon tú que el murciélago quiere hibernar y en otoño anda comiendo un montón de insectos. El insecto no se murió de plaguicida, pero lo trae en su sistema. El murciélago se lo come, no le pasa nada, pero lo tiene acumulado. Y mientras va usando esta reserva, se va... ¿Cómo se dice? La bioacumulación, ¿no? Se le llama. Se acumulan los se ha tejidos. acumulado, pero cuando ya lo usa esta reserva y se descompone el elemento químico, es cuando ya se enferma, porque ya está liberado y está en el sistema del murciélago y lo mata. Pero no ha sido muy, muy investigado, pero sí, por ese rumbo va. O sea, sí, con lo que sabemos de los pesticidas en otros estudios, en otros animales, mucho en aves, donde se acumula el plaguicida, que en el cabello o en la quitina. Entonces, sí. O sea, la agricultura a gran escala, agricultura industrial, uso de pesticidas, plaguicidas, todo eso los afecta. La agricultura intensiva y extensiva. Intensiva porque estás poniendo plaguicida y estás poniendo monocultivo, y extensiva porque estás haciendo que crezca parcela, o sea, y estás quitando toda otra estructura. Y sí. Y eso, yo creo que esos impactos se pueden ver repetidos de distintas maneras, tanto en Asia como en Europa, como en Latinoamérica. Sí. Generalmente, por ejemplo, después de la revolución industrial, que hubo más incremento de monocultivos y cultivos extensivos, pues obviamente en lugares con más industria y más agricultura a gran escala son los primeros que empezaron a ver estos problemas. Pero no digo que nosotros, o sea, en Asia ahora también están introduciendo cultivos, o sea, monocultivos de palma y otras cosas a gran escala, o sea, que no son, quizás para los locales ellos tenían antes prácticas más tradicionales, pero bueno. En Chile tenemos el problema con monocultivos de pinos. ¿Ah, sí? Y eucalipto, que aumenta el riesgo de incendio, y ya se ha descubierto que son extensiones, son millones de hectáreas plantadas con una sola especie de pino, por ejemplo, y ya se ha visto que disminuye la biodiversidad de aves. Me imagino que de murciélagos, de insectos, de todo disminuye también. Sí. Definitivamente. Pues, o sea, para muchos no les aporta ningún recurso a ellos, entonces se van a ir a otros sitios. Sí. Interesante. Oye, Celi, y leí tu artículo. Lo otro, tú habías mencionado, un poquito de cambio climático, ¿no? Que quizás se afectan porque, no sé, si migran o dependen de las temperaturas, estas igual cambian. Sí, claro. El cambio climático, sí ha demostrado tener un efecto negativo. Primero, sobre su distribución geográfica. Algunas especies han experimentado un desplazamiento en su rango de distribución. Algunas que se distribuyen, en más países, de repente ahora solo localmente las encuentras. Sí, vamos a tener sitios donde antes había varias especies, de repente ahora solo queda una. Y eso ya, con que tengas, cuando tú tienes un insectívoro, un frugívoro y un nectarívoro viviendo en un lugar, y de repente pasa algo y ya no tienes dos de esas especies. Entonces ya te perdiste de dos servicios ecosistémicos. Entonces sí, o sea, el cambio climático afecta en la distribución geográfica, pero también en la tasa de mortalidad. Los cambios extremos de temperatura durante el invierno se han vuelto más frecuentes, y
han causado que los murciélagos despierten más seguido de la hibernación. El despertar de la hibernación es lo que cuesta mucha energía para los murciélagos. Y es energía que no pueden reponer. Entonces, porque no pueden reponerlo porque no hay alimento. Es todavía en mitad de invierno y de repente hay un par de noches que hace más calorcito, digamos. Entonces se despiertan. Entonces se despiertan pensando, pues ya es hora de despertarse, se despiertan, usan un montón de energía, salen y de repente está todavía muy, muy frío, no hay nada y se desorientan y buscan refugio y muchas veces aquí en Alemania es cuando llaman a los expertos en murciélagos y les dicen, oye, me encontré un murciélago aquí, ¿qué hago? Y van y lo recogen y lo rehabilitan y le dan alimento y lo cuidan hasta que lo puedan, o lo mejor es ponerlo de vuelta en el refugio. Sí, porque liberarlo así nada más, pues no. Por ejemplo, justo esta última semana tuvimos en Dresde 2 o 3 días soleados con temperaturas por encima de los 10 grados. Y ahora que está terminando el invierno allá, ¿no? Sí. Y en las noches estaba como un poquito más de 5 grados, que es suficiente para que despierten los murciélagos y salgan, pero no encuentran alimento. Entonces mueren de frío. Es que esto es grave, ¿no? Me acuerdo en ecología animal, en clases, para los animales es muy importante la regulación de lo que ingresa hacia ellos como alimento y del gasto de energía. Y eso puede significar, si no es bien regulado el gasto de energía, el metabolismo de ellos, pueden morir, ¿no? Sí. Para nosotros es fácil ir al súper. Sí, voy al súper, no tengo hambre, listo. Sí. Ellos no, o sea, si el insecto no está volando o la flor no está floreciendo, ¿qué haces? Claro, y el gasto energético que sufren los animales también cuando están en etapas de reproducción, que ahí quizás tienen que aumentar la alimentación o disminuye, es muy complejo. Sí, o sea, los murciélagos también, si una hembra está preñada y no hay suficiente alimento, pues lo va a abortar. Porque de nada sirve que los dos mueran. Sí, tienen otras estrategias para sobrevivir. Es que son equilibrios delicados, por así decirlo. Sí. Este es un tema nada que ver, perdón que te cambie el tema, pero es que aquí ocurre en Chile que tenemos especies de aves, ¿no? O aves de playa que vienen aquí y están en la playa ahí buscando alimento. Entonces uno va con su perro a la playa, el perro corre y las espanta. Y las aves tienen que irse y volar y después vuelven a bajar y llega el perro, las espanta, vuelven a irse y vuelven a volver. Y entonces los biólogos, ecólogos explicaban de que eso tiene un gran impacto para las aves porque consume mucha energía el tener que estar escapando del perro. Y una persona cualquiera te va a decir, bueno, pero ¿qué importa? Bueno, el ave tiene un delicado equilibrio de mantención de la energía en base a los recursos de alimento, en base a la reproducción. Después quizás les va a tocar migrar cientos de kilómetros y necesita sus reservas de energía, no puede estar gastando energía, por ejemplo, escapando un perro. Entonces igual eso es un equilibrio delicado que logran los animales y es importante ese impacto. Oh, sí, definitivamente. Y al Lo explicaste súper bien. Nada que ver con murciélagos, pero ahí está. No, o sea, no tiene mucho que ver con cómo los animales regulan, sí, o manejan estos costos energéticos. Sí. Igual me cuesta explicarlo porque lo aprendimos en inglés. Sí, el coste, sí. Tienes razón, yo iba a decir budget. Sí, net gain, net loss. Pero sí, yo creo que los costos y ganancias energéticas. Claro, sí. Es como uno ve una empresa, ¿no? El ingreso de dinero y el gasto de dinero es así en energía, en los animales. Interesante. Oye, Celina, y también leí tu artículo científico, que te quería felicitar porque tienes un artículo científico publicado, y lo voy a citar aquí, debajo de esta...
Y está súper interesante, claro, está en inglés, pero lo leí y está muy, muy interesante. ¿Y nos puedes contar un poquito de qué se trata? Pero a Sí, grandes rasgos. sí, para dar un poco de contexto, entonces, para mitigar la pérdida de la biodiversidad ocasionada por la intensificación agrícola en Europa, pues la Unión Europea ha desarrollado medidas para fomentar la conservación de la biodiversidad local. En Alemania se les otorga a los agricultores como un incentivo económico para que siembren flores nativas en sus parcelas y para que mantengan los setos o líneas o franjas de árboles y arbustos nativos que suelen delimitar las parcelas. Entonces, para que, digamos, siembren flores nativas y también que mantengan estos setos sin talar ni nada, que los mantengan ahí. Claro. Entonces, estos campos o franjas de flores representan importantes recursos de alimento, de refugio para insectos, de alimento para los polinizadores y de refugio para un gran número de artrópodos y de otros insectos. Y que a su vez son alimentos para otros animales, como las aves y otros mamíferos, y también, obviamente, para los murciélagos. Entonces, estas parcelas representan muchas veces los únicos hábitats con alimento disponible en un mar de monocultivo. Claro, agrícola. Exacto. Y muchas veces por ejemplo, los setos, que en inglés les dicen hedges o hedgerows. Son como arbustos, ¿no? Sí, son como franjas. Sí. Que tienen tanto árboles como arbustos y otras herbáceas, que antes tradicionalmente delimitaban una parcela de otra. Pero ahora en que las personas están expandiendo sus parcelas, pues las quitan, ya no hay ni franja de pasto, ni franja de árboles, ni nada. Entonces estos, los que quedan, pues sirven como corredores biológicos, o sea, sirven como conexión entre un fragmento de hábitat con otro. Entonces, sin esto, o sea, son como caminitos que los animales pueden usar para moverse de un lado a otro y encontrar recurso en este mar de monocultivo. Si tú te imaginas cómo se ve el paisaje, pues se parece como un puzzle, sí. como un rompecabezas, porque ahí de repente... Sí, tienes más monocultivos que ¿cómo se llama? Áreas naturales. Claro. Sí. Y pues el estudio que yo hice pues demostró que las parcelas que usaban estos campos o estas franjas de flores nativas pues promovían la conservación de los murciélagos, más que si no estuvieran. ¿Por qué? Porque estaban atrayendo insectos y a su vez estaban atrayendo a los murciélagos. Entonces, sí, son prácticamente hábitats que pueden significar, o sea, todo entre encontrar alimento y nada, o sea. Claro. Y me gustaba, o sea, eso igual uno lo puede traspasar. En Alemania quizás está a gran escala, pero también eso se puede ver quizás en Chile con los monocultivos tanto agrícolas como forestales, y que creo que en el artículo se hablaba de la importancia de diversificar el paisaje. Sí, creo que yo usé con palabras de heterogeneidad, porque a los científicos nos gusta decir este tipo de palabras, pero sí, tienes razón, diversificar es mejor palabra, porque es específicamente eso, diversificar los hábitats. Sí. O sea, que no sea solo un monocultivo, entonces que tengo una franja de flores, que tengo una franja de arbustos y otras herbáceas y árboles, no que tengo un pequeño prado natural. Y estos son espacios donde se pueden refugiar, reproducir, alimentarse. Exacto. Y no solo murciélagos, como tú decías, insectos, con esos aves, murciélagos y otras especies.
Claro, claro. O sea, el proyecto en el que yo trabajé era inicialmente solo querían ver polinizadores y aves. Ujú. Y mi asesora dijo, no, pues vamos a ver qué pasa con los murciélagos. ¿Por qué? Porque no había tampoco información, Claro. no se sabía cuál sería la influencia Mm. para los murciélagos. Y nos tocó incorporar a los murciélagos en la ecuación, en el estudio, y fue muy, muy, muy interesante ver lo que resultó. Y el llamado es a evitar la homogenización del paisaje, ¿no? Sí. Que me imagino que eso Heterogeneidad. ocurre tanto en Alemania como en México como en Chile. Sí, claro. O sea, muchas veces los estudios están un poco sesgados porque se hacen en otros países Sí. y son los primeros que demuestran los efectos negativos o la problemática, pero eso no significa que no está pasando en nuestros países. En otros países y por eso es muy, muy importante que tomemos este tipo de investigación como base para ver qué está pasando con las especies que hay en nuestro país. Y recuerdo también, no participé, pero había un proyecto de la perdiz, ¿no? En la Universidad de Alemania con el profesor ornitólogo, profesor Gottschalk. Y que también ellas se veían beneficiadas por tener áreas con flores, creo como era, con arbustos, porque ahí podían pasar el invierno, me parece. Sí. Servían de refugio. ¿Por qué? Porque las perdices son, ¿cómo se llama? Brown breeders. Tienen sus nidos en el suelo. O sea, no son aves que ponen su nido en el árbol. Ellas ponen su nido en el suelo y por eso necesitan estos espacios con mucha estructura que les sirva para, ¿cómo se llama? Esconderse. Sí. Gracias. Refugiarse, esconderse, exacto. Y estaba en peligro de extinción, me parece, o algo así. Sí, la perdiz aquí en Alemania. Interesante. Es que yo siempre hago la conexión, ¿no? Lo que pasa ahí debe ser similar a lo que pasa aquí, pero con otras especies, y me lo trato de imaginar. Sí. No, pero así tenemos que pensarlo, porque... Sí, de forma global y local. Sí. Exacto, exactamente. Interesante. Y para este trabajo, ustedes, no sé, pues, ¿identificaban a las especies de murciélagos, las atrapaban o cómo era la identificación? No, yo hice... no atrapamos, hicimos... Ay, ya se me fue la palabra. Era un método indirecto, ¿no? Monitoreo pasivo. Con la acústica trabajé. Sí. Sí. O sea, ponía aparatos que grababan toda la noche y yo luego iba y recogía el archivo. El archivo, y lo metía a la computadora y gracias a un programa podía yo escuchar los murciélagos, ver el llamado y de ahí identificarlo, porque en Europa, pues con tanto trabajo que se ha hecho con los murciélagos, hay una biblioteca acústica. Wow. Entonces, sí, o sea, ellos tienen ya identificado para todas sus especies cómo es su llamado, a qué frecuencia llaman, la forma del llamado, todo eso indica, o sea, es como la voz para nosotros. Entonces, cada voz es diferente y por lo mismo cada especie tiene un llamado específico. Hay unas especies que llaman muy, muy similar o a la frecuencia similar, entonces es difícil decir, es esta especie. Pero para otros tú puedes decir, no, esta que está llamando aquí a 40 kilohertz, es el pipistrelo común, claro. El que está ahí más abajo, a 20, ese es un nóctulo. Qué bacán. Sí, tú puedes ver ya en qué especie. En México hace poco publicaron también un libro como de biblioteca acústica para especies de México. Se juntaron los científicos y trataron de hacer con una metodología, todos juntos, sacar esta información y con grabaciones que habían tenido, pues tratar de
hacer esta biblioteca como aquí en Europa. Claro, es como cuando uno tiene una guía de clave de identificación de insectos, por ejemplo, y te dicen, ya, si tiene tantas patas, no tantas patas, pero si tiene este pelito, si tiene este color, ya probablemente sea esta especie. Y lo mismo, pero con las frecuencias, con las voces de los murciélagos. Sí, con la frecuencia, la amplitud, la forma. ¡Wow! Súper loco. Sí. Me pregunto, no necesitas responderme, pero me pregunto si se podría hacer lo mismo con las ballenas, no lo sé. Sí. Ahorita la bioacústica ahorita está tomando mucha importancia y mucho vuelo, digamos, porque se está descubriendo cuánto podemos descubrir, entender, conocer de muchas especies que muchas veces no podemos verlas, como los murciélagos, o igual se ha hecho, empezó para las aves, obviamente, pero ya se ha extendido para los murciélagos, para las ballenas, para los grillos, para las ranas, o sea, cualquier animal que emita un sonido, se puede prácticamente usar bioacústica para conocerlo. Y pues es un método de muestreo pasivo, porque no tienes que ir a recolectar al animal. Claro, no tienes que tomarlo para reconocerlo, que es bastante agresivo, invasivo. Interesante. Pero también tiene sus limitantes esta técnica de muestreo. Por ejemplo, para los murciélagos no es recomendable usar solo un tipo de método, no solo el acústico, sino también ir y atraparlos con las redes, ver al bicho. ¿Por qué? Porque ver al bicho. Sí, porque ahí, por ejemplo, en los trópicos, en México, ahí tenemos murciélagos que ecolocalizan muy, muy bajito. Les dicen que están susurrando. Y a ellos tu aparato, tu detector de murciélagos no los detecta porque están muy bajitos, pero los atrapas en las redes y sabes qué especies son. Y hay otros que vuelan muy, muy alto y que nunca las vas a atrapar en las redes. O que rápido las detectan y las esquivan. Y entonces esas nunca las vas a tener en las redes. Entonces, con tener esos dos métodos, ya tienes una idea más amplia de lo que está volando, de lo que tienes en ese sitio donde estás estudiando. Entonces, por eso es mejor combinar estas dos técnicas. Qué interesante. Pero también depende mucho de cuál es tu objetivo. Si es para un estudio científico, para, ¿cómo se llama? Citizen Science. Sí, ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana, gracias. O para nada más, para enseñarle a la gente que hay. Puedes nada más hacen, ¿cómo se llama? Acústica, o vas a las redes y les muestras. Sí, yo creo que generalmente para estudios científicos sí necesitas usar ambos. Pero si eres un aficionado y quieres escuchar a los murciélagos, ahorita cada vez se vuelven más económicos estos aparatos que los... Estos aparatos, sí. Que los escuchan. Sí, hay mucho aficionado. Me encanta ver que cada vez hay más personas queriendo descubrir y aprender. Es muy bonito. Qué bonito. Nos estás abriendo el mundo de los murciélagos, que era un mundo bastante oculto para nosotros. Oye, ya hemos conversado 1 hora y media. ¿En serio? Ni me di cuenta. Y yo te quería hacer preguntas sobre ¿cómo se dice? La publicación científica, pero igual es muy específico. No creo que muchas de las personas que nos escuchen estén interesadas en publicar un artículo. Que yo justamente ahora estoy trabajando para publicar un artículo. Y es un proceso tan largo y tan pajero, se dice en Chile. Sí, publicar un artículo es muy importante. Eso sí, es importante hacerlo, pero sí es a veces cuesta un poco de trabajo.
Sí, pero no tanto porque prácticamente todo el trabajo ya lo hiciste en la tesis. claro. Ujú, Pero sí, escribirlo de tal manera que lo mm, pueda leer cualquier persona que no domine el tema, mm. y que lo pueda replicar, porque eso es prácticamente el objetivo, Claro, de que no solo dar a conocer qué hiciste, sino que alguien más lo pueda replicar. cómo lo hiciste y que, sí. Exacto, exacto. Entonces, sí, depende mucho el tema, que Mm, si es un tema nuevo o si es un tema ya conocido. mm. También quiénes son tus coautores o tus asesores, Sí, si lo hacen. interesante y he tenido la suerte de entrevistar a algunos científicos aquí en Chile y me he Ujú, dado cuenta de que, claro, siempre la gente suele publicar en inglés, en revistas científicas que están en inglés, que son muy ujú. poco accesibles para la población de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, hablé hace poco con un científico que está tratando de impulsar el publicar en español. Ujú, ujú. Que ya si el tema es tan complicado y vas a poner gráficos y estadística que va a ser difícil de entender, por lo menos que sea en un idioma que si una persona que no es de esa área lo va a leer, lo pueda entender más fácilmente. Claro, claro, sí, sí, sí. No, y qué bueno que está haciendo eso. Mm, Hay muchos que sí, sí me tocó ver alguno que otro publicación donde está el abstract o el resumen en inglés y en español. sí, Pero al final el resto el texto está en del inglés. texto está en inglés. Sí, Sí, pero sí, sí, hay que hacer eso. descolonizar la ciencia. Ajá, es que históricamente el Mm, lenguaje científico mm. era, por ejemplo, antes era alemán, Ah, sí. primero fue latín, luego Mm. alemán y luego ahora es inglés. Que está Quizás bien en que el haya futuro una lengua en común. Está muy bien. Ujú. O sea, Sí, sí, está sí. muy correcto porque así tú puedes leer lo que investiga un chino en China Ujú, acerca de un murciélago de allá y puedes entenderlo. Pero claro. también lo hace poco accesible para las personas del lugar. Claro, las personas del lugar y la gente que luego toma decisiones que también, Sí. sí, sí, sí. No, ahí la cosa clave que hay que hacer es la divulgación científica en Mm, español. O sí. sea, transformar o sea, el artículo Ujú. en una versión más digerible y Ah, además sí. en español. Sí. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí donde tú puedes ir y explicarle a los tomadores de decisiones, Político, sí. a los agricultores, a los ganaderos, Ujú, al público en general, a los ujú. diferentes sectores, porque o sea, se trata de abarcar más sectores, no solo a una persona. Y también con la divulgación científica, pues tú puedes, ¿cómo se llama? Inspirar interés. Ujú. Y eso necesitamos aliados, no enemigos, Sí, aliados. sí, sí. Por ejemplo, este episodio acerca de los murciélagos. Sí, totalmente. Que yo Sí, me bueno, preguntaba harto todo eso porque yo hacía un episodio de podcast, por ejemplo, acerca de cambio climático, leía ujú, artículos y después los citaba para que la gente tuviera acceso a ellos por si querían saber claro, más. Pero la mayoría están en inglés, entonces yo decía, ¿de qué sirve? O sea, la gente que lo va a escuchar esto en español no le va a interesar después leer esa cuestión en inglés. Pero bueno. sí, sí, sí. Mm. Sí, el otro día vi una entrevista con Rodrigo Medellín, el Batman de México, Ajá. y él también mencionó en la entrevista que es nuestro papel como científicos Mm. dar a conocer, o sea, lo que estamos haciendo, hacer la divulgación científica, hacerla en español también, o sea, Ujú. es nuestra responsabilidad como científicos. Y estoy totalmente de acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Hay que hacer eso, hay que volvernos aliados, hay que alzar la voz por muchos de los animales Sí. y las plantas también, o sea, y por nosotros, en la convivencia. O sea, todos convivimos en un mismo lugar, Sí. hay que cuidarnos unos a los otros. Mm. Sí, 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 definitivamente hay que hacer más divulgación científica en español, por favor. Por
eso el podcast. Aquí vendiendo el podcast. Obviamente, chica, por eso hay el podcast. Muy bien. Bueno, y cuando publique este maldito artículo que estoy tratando de publicar, te voy a contar. Sí, pero y no creo que haga un episodio acerca de eso porque no va a ser interesante para nadie. ¿Quién sabe? Es un tema muy específico. Pero no, está bien. Bien. Ya te hice todas mis preguntas, Celina. ¿Segura? Sí. Sí, y bueno, ya se hizo largo también y me enseñaste un montón. Me encantó. Uf, chica, y faltó. Pero me imagino que faltó un montón. Habrá que hacer parte 2. Sí, seguro. Y también sería muy interesante, bueno, no nos escuchan solo de Chile, también nos escuchan de otros países latinos, entonces este episodio estaba súper bien. Pero eventualmente entrevistar a algún experto en murciélagos chilenos. Uy, sí. Para saber qué especies son endémicas, todo eso que nos contaste, pero más de Chile. Sí, definitivamente. Uh-huh. Me encanta. Muy bien. Gracias, Celi. Espera, voy a dejar de grabar y de ahí... Agradecemos a nuestros colaboradores que son... Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y de variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo Recolector son inciensos hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso que huelen muy muy rico. En barra son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra sin empaquetados, son basura cero, biodegradables, 100% veganos y no testeados en animales. Y Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao.